Buenas noches, bienvenidos. Esto es Clave Sur. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches para todos. Bienvenidos a Clave Sur. La pasada semana nos contabas que eras de Florida y la pregunta que el público se hace es si es de capital o del interior del departamento. De capital. Bueno, la pregunta es pertinente porque hoy analizaremos un tema de absoluta trascendencia política e institucional para el Uruguay, el tema tierras. Sí, nos va a acompañar hoy el ex presidente del Instituto de Colonización, Andrés Berterreche, como invitado especial, y bueno, posteriormente vamos a estar con Guillermo Lamolle en el espacio Cultura Sur. Pero para conocer más detalles sobre este tema, vamos ya al informe central. Las políticas públicas de distribución de tierras en los últimos años se han centrado en las acciones del Instituto de Colonización, que en el 2005 el gobierno de Jorge Valle había intentado cerrar. A partir de la asunción del Frente Amplio, se busca que las familias de pequeños productores de leche tuvieran acceso a la tierra, y eso se lograba haciendo que el Instituto de Colonización hiciera una gestión de fidelización de la tierra. Actualmente, gracias a la gestión del instituto, hay sindicatos de productores rurales que han adquirido tierras. El instituto al día de hoy maneja más de 590.000 hectáreas bajo la ley de colonización en distintos formatos. Estamos hablando de tierras, algunas en propiedad de los colonos, pero mayoritariamente las tierras son en arrendamiento. Eso se debe a que en estos últimos años, en esta gestión y viniendo del 2005, se compraron más de 100.000 hectáreas que pasaron exclusivamente a arrendamiento de colonos, porque es la definición política que hemos llevado adelante. Las entregamos exclusivamente en administración, en arrendamiento. No se entrega ninguna tierra más de colonización en propiedad. Y bueno, eso ha determinado que tengamos una superficie muy alta de tierra dentro de las explotaciones, incluso agropecuarias, más de 590.000 hectáreas en predios de colonización bajo la ley. Eso implica que tenemos más de 5.100 colonos, y esos 5.100 colonos involucran a más de 20.000 personas, digamos, ¿no? Porque son los colonos con sus familias. Muchos de esos colonos son emprendimientos grupales que involucran a 15, 20, 30 personas, y determina que más de 20.000 personas dentro del medio rural, en un país que tenemos un 5.4 de población rural, estén en las tierras de colonización y puedan acceder a una política pública de distribución de riqueza, porque en realidad si hay algo que determina un proceso de distribución de riqueza es la posibilidad de acceder a la tierra para poder desarrollar un proyecto productivo, pero también un proyecto de vida, ¿no? La erradicación en el medio rural, la construcción de redes sociales con otros, el articular recursos con otros para poder hacer un proyecto que sea viable, el pensarse juntos en ese territorio para poder levantar las limitaciones de escala que muchas veces tienen los productores familiares, y bueno, ni hablemos los asalariados rurales, que tienen muchísimas y casi imposibles posibilidades de acceder a las tierras si no estuviese la política de colonización. El primer periodo de gobierno del Frente Amplio cerró con 45.000 hectáreas de tierras adquiridas y se busca cerrar el actual periodo con 55.000 más. Seguir comprando tierra, seguir distribuyéndola en los sectores que realmente lo merecen y que corresponde aplicar esta política pública. Y tenemos que hacer una profundización en el trabajo de desarrollo rural, de esto de pensar que somos un instituto que distribuye tierras, que genera producción, que da erradicación, pero que también generamos procesos de desarrollo que transforman una realidad territorial. Cuando nosotros compramos una estancia ganadera y la convertimos en 18 tambos, hacemos una transformación territorial que el beneficio no es solo para las 18 familias que se entraron a ese tambo. El beneficio es para las 18 familias, para la escuela rural que de un momento de estar sin niños pasa a estar superpoblada. El beneficio es para el resto de los que viven en el territorio porque llega la luz. El beneficio es porque empieza a llegar Conaprole o la institución que sea en la recolección de leche. Hay trabajo, porque si hay algo que genera una transformación de la ganadería y la lechería es el trabajo en todo sentido, el trabajo de las necesidades de mano de obra, pero también la circulación de insumos y de cosas que se generan en un territorio, que es un proceso de transformación increíble. En la actualidad hay más de 1.000 colonos nuevos, que se traducen en 1.000 nuevos productores, siendo esto un sustento económico y social para ellos y un crecimiento de productividad para el país.
El trabajo de campo es muy duro y muchas veces es difícil hacerlo rentable cuando se es arrendatario de tierras privadas. Esta es la realidad de Alberto Rodríguez, de la zona de San Jacinto, Canelones. No, para el peón es complicado el motivo de que lo que se necesita para iniciarse. Primero, tener acceso, poder tener acceso. Porque digo, hoy se piensa en el peón y todo eso, pero digo, es complicado llegar a explotar un campo, hacerlo andar. Digo, porque después de tenerlo, es muy complicado poderlo hacerlo funcionar y que sea rentable. Digo, para gente, digo que sin tener una base más o menos, no es rentable, me parece. Digo, es lo que pienso yo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo si no hubiera sido que ya vengo de muchos años en esto y he ido mejorando, he ido avanzando y tenía fondo, digo, para mí era inviable esto. Y yo a los 22 años empecé fue la primera vez que me postulé como aspirante. Y ahí pasaban épocas buenas como peón y me quedaba quieto. Cuando empezaba a andar mal como peón volvía a pedir campo de vuelta. Y ahí hasta que hace 3 años más o menos ahí que ya ahí fui cuando me anoté para la colonia Berro, para allá, en una fracción ya pensando en seguir por mi cuenta, no ser más peón. Y digo, y hasta el día de hoy resistí ahí que seguir con el tema de lo que es la lechería. No ha sido fácil tampoco, digo, y yo no sé bien cuál es el tema. Digo, capaz que uno en algún momento piensa que agarrar un campo es más fácil y uno no tiene de repente quien lo analiza a uno no ve las condiciones que tiene uno tampoco en ese momento, ¿no? En la actualidad, los colonos que han recibido hace poco sus hectáreas están trabajando para mejorar las condiciones del suelo. Hay colonos que son tercera generación de pequeños productores rurales que han podido continuar con el trabajo de producción para sus familias gracias a la posibilidad de acceder a la tierra. Ese es el caso de Héctor Falero de la zona de San Ramón, Canelones. Hoy me dedico al tema de lechería, tengo tambo, si bien ya estoy en la tercera generación, podría decir así, porque mi padre tenía tambo y el padre de él anteriormente también, así que estoy en la tercera generación de tema lechería, rubro lechería. Mis otras generaciones para atrás eran arrendatarios, predios chicos, cuando surgió el tema de venirnos para San Ramón acá, también en un predio relativamente chico, mediano, 58 hectáreas, vinimos como arrendatarios y bueno, se dieron las situaciones de que se vendía el campo y no era del todo sencillo o fácil el hacer un endeudamiento tan grande para bancarlo con el tambo y bueno, ahí fue que comenzó un poco el tema de colonización, gracias a Dios y bueno, por este medio hoy podríamos decir que logramos ser arrendatarios colonos, digo, porque el campo se vendió pero a colonización. Para los peones, la existencia del Instituto de Colonización significó poder acceder a tierras a las que antes no podrían haber accedido. Es un tema complejo. Yo veo que han cambiado muchas cosas y que se ha cambiado para mejorar, porque antiguamente, no hace muchos años, había otro manejo que, por ejemplo, iba yo y hacía cambio con otro colono y me hacía cargo de las deudas y Colonización aceptaba todo eso. Y entonces el colono que entraba era inaccesible de pagar las deudas que habían. Hoy por hoy, vos tomás un campo, lo tomás sin deuda y la deuda, si la contraes vos, no es deuda de otro. Y hasta el día de hoy, yo qué sé, y hablando, son más accesibles, en la cuestión de que las autorizaciones, por ejemplo, de que si a mí, de que yo entré, me han dicho, si veo que me voy a atrasar, que vaya y hable antes de entrar a deber. Que ya no es poca cosa, ¿viste? Que te den un poco de aire en las rentas. Y si incluso si yo, por ejemplo, voy edificando, voy alambrando y voy eso me lo van descontando de las rentas, voy descontando el 9% de las rentas. Que por lo menos me alivia un montón también, que parece que no, pero... El acceder por medios propios es complicado hoy. Por suerte tenemos al instituto que... se ha fomentado más ahora el tema de poder acceder a tierras por medio del instituto. Mismo acá en la zona
la gremial de la zona, la Sociedad de San Ramón, ahora hace muy poquito tiempo tuvo la oportunidad de acceder a 1.500 hectáreas, en el cual no recuerdo exactamente, pero se le otorga a 170 familias, algo así, y bueno, ha sido por ese lado, por medio del instituto, porque de otra manera hubiese sido imposible el tener acceso a tierra individualmente, particular, ¿no? Excelente informe de la producción, Luciana. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Continuamos en Clave Sur. Hoy estaremos analizando el tema política de tierras, que es prioridad y preocupación para todos los uruguayos desde la época artiguista. Vamos a la segunda parte del informe. La tierra es un bien de desarrollo estratégico y las políticas de Estado deben salvaguardar el recurso estratégico de manera soberana. El Estado tiene que intervenir, porque si lo deja solo en la dimensión de que el mercado sea el que defina, si dejáramos que solo sea el mercado el que defina, van a seguir llegando las multinacionales, va apropiándose del uso o de la propiedad de la tierra, cualquiera de las dos cosas, dos conceptos diferentes, propiedad y uso. En los últimos años no siempre ha estado el uso asociado a propiedad, pero en última instancia accediendo y utilizando ese recurso para cumplir una función global del desarrollo del capitalismo y accediendo a ese uso, desplazando a quienes están en uso en estos momentos, que la consecuencia inmediata ha sido multinacionales accediendo a la tierra en el Uruguay, productores familiares siendo desplazados. Hasta el año 2005, quienes tenían capital compraban tierras donde querían y ponían el negocio que se quería. En 2008, luego de un largo trabajo, se aprobó una ley de ordenamiento territorial, solo con los votos de la bancada del Frente Amplio, que establece que la tierra debe tener un ordenamiento para su uso. Nosotros en el 2005 esto lo empezamos a abordar desde los programas. La primera gran apuesta fue no más sociedades anónimas, porque muchas veces estas multinacionales se presentaban en el mercado de tierras de Uruguay como sociedades anónimas para acceder a comprar o a utilizar la tierra. Entonces el primer programa del Frente Amplio estableció no más sociedades anónimas accediendo a la tierra. Tenemos una ley que se promulgó en la primera administración nacional del Frente Amplio con el compañero Tabaré Vázquez ahí ejerciendo la presidencia, que tuvo un largo proceso desde que se aprobó y se llegó a implementar definitivamente. De hecho, la implementación firme quedó recién ahora en el año 2011. Estos 9 años han sido en extremo importantes para reducir y eliminar las carencias del trabajador rural que no tenía acceso a las necesidades básicas: educación, salud, vivienda, agua potable, luz. Se ha mejorado el salario del trabajador y se consiguió una ley de 8 horas que ha hecho estén a la par de cualquier otro trabajador. Desarrollo económico y desarrollo social tienen que ir de la mano. Y parte del desarrollo social pasaba por acceder a necesidades básicas que precisa la familia viviendo en el territorio rural y a respetar derechos básicos que tienen quienes viven en el territorio rural. La inmensa mayoría de quien vive ahí son trabajadores asalariados y sus familias y productores agropecuarios familiares y sus familias. Esos eran los que estaban en el territorio. Esos eran los que no tenían ley de 8 horas o no se cumplía. Esos eran los que sus ingresos, las cámaras empresariales establecían cuáles eran sus ingresos y cuáles eran sus condiciones de trabajo, y ellos o la tomaban o la dejaban. Cuando hablábamos de los productores familiares, les pasaba más o menos lo mismo, pero además todos después estaban atravesados, que tenían dificultad para acceder a la luz, al agua potable, a la vivienda y a un montón más de necesidades que estaban insatisfechas.
9 años de políticas de desarrollo rural, y por eso que nosotros hablamos, nos hemos acostumbrado a hablar de desarrollo agropecuario como aquello de decir, produzco más kilo de carne, más kilo de leche, más kilo de trigo por hectárea, una expresión del desarrollo económico de la actividad productiva. No lo podemos disociar del desarrollo rural, que es el que dice que mejorando la producción, todo lo que está asociado, que es la familia, la población, la gente, tiene que tener aquello del desarrollo agropecuario para mejorar su ingreso, pero el desarrollo rural tiene que tener la dimensión del desarrollo social y del desarrollo del territorio, porque esa gente no tienen que ser ciudadanos de segunda, ni siquiera en un país agropecuario ni en ninguna parte del mundo. Cuando apenas era un niño, yo soñaba con un mundo tan distinto. Completísimo informe, Luciana, de nuestra producción. En el próximo bloque estará con nosotros aquí en piso Andrés Berterretxe, expresidente del Instituto Nacional de Colonización. Vamos a una tanda. Andrés Berterretxe Álvarez es ingeniero agrónomo, expresidente del Instituto Nacional de Colonización y exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Fue director de la Dirección Nacional Forestal, subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca y finalmente ministro de esa cartera entre el 5 de octubre de 2009 y el 1 de marzo de 2010. En junio de 2010 asumió la presidencia del Instituto Nacional de Colonización, pero recientemente renunció a ese cargo para dedicarse a la campaña electoral del Frente Amplio y del Espacio 609. Es candidato suplente del presidente José Mujica en la lista al Senado. ¿Cómo le va, Berterretxe? Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Tenemos la impresión de que en los últimos 10 años el Instituto Nacional de Colonización ha tomado otro protagonismo en los gobiernos frente amplistas. ¿Cuál es el motivo? Sin lugar a duda. En el año 48, cuando el Instituto de Colonización nace a influjo de una movilización rural, principalmente de las gremiales vinculadas a la producción familiar, a la Comisión Nacional de Fomento Rural, en un congreso que se hace en Paysandú en el año 45, el presidente de la época, don Tomás Berreta, toma el guante de hacer un proyecto colonizador, de una verdadera reforma en lo que a la ruralidad se refiere, y conjuntamente con diputados y legisladores del Partido Nacional, del Partido Colorado y también de Julia Arévalo, que fue la primera legisladora mujer comunista de América Latina, plasman la ley 11.029. Tomás Berreta muere antes, la firma Luis Valleverres, pero cuando sucede esto, dicen las anécdotas que algún integrante de la ruralidad más importante desde el punto de vista del poder le planteó a algún caudillo de los partidos tradicionales que estaba en desacuerdo con el tipo de ley, y el caudillo le contestó: le votamos la ley pero no le votamos el presupuesto. Y en general cumplieron. Durante 60 años el instituto tuvo verdaderas dificultades de desarrollarse por falta de presupuesto, porque había una visión que no concordaba con la visión original. En el año 2002 hasta se plantea el cierre del Instituto de Colonización, que es verdaderamente una hermosísima herramienta para el desarrollo rural. La lucha de algunos colonos, de algunos legisladores de varios partidos y de los propios funcionarios del instituto logra que se mantenga, pero de una manera muy rengueando. El Frente Amplio ya en el 2005 define como prioritario la acción sobre el ente autónomo Instituto Nacional de Colonización y su aplicación para generar políticas de desarrollo a nivel rural.
y toma y hace políticas en consecuencia. Hay un montón de iniciativas legislativas a su favor, se lo financia, se lo empieza a financiar centralmente desde el Estado, se abre una línea de crédito desde el Banco República, y esto le permite al instituto empezar a comprar tierras, empezar a establecer colonias, tener una visión diferencial, sin perder aquello de la fracción individual para el colono que se va a instalar, empieza a ver la importancia de los sistemas asociativos de ingreso a los campos, en los campos de recría, en los campos de banco de forraje y alimento, aún en los campos de gestión comunitaria, y eso imprimió un desarrollo muy importante por una decisión política de hacerlo. En ese marco, solamente para tener una referencia, en el gobierno anterior al gobierno de Frente Amplio, la compra de tierras fue de 9 hectáreas por año. En el promedio histórico son 2.500 hectáreas por año. Solamente en el primer gobierno del Frente Amplio, en el directorio que dirigía el compañero Gallero, llegaron casi a 10.000 hectáreas por año. Es decir, se multiplicó por 4 el histórico. Y cuando nosotros ingresamos al instituto, con un instituto que ya estaba más ordenado, que estaba saneado financieramente, que tenía unas políticas claras, que había una gestión eficiente de todo el instituto, se logró llegar a 12.500 hectáreas compradas por año. ¿Es el mayor tenedor de tierras hoy del instituto en Uruguay? Sí, hoy, y eso nos puede dar alegría, porque muchas veces se habla o de algún gran empresario brasilero o de algún fondo de pensión extranjero o de las propias forestales. En realidad, la mayor propiedad de tierra en un solo propietario es el Instituto de Colonización. Hoy el instituto tiene alrededor de 400.000 hectáreas. Interesante, en apenas 2 gobiernos frente amplistas se compró la tercera parte de lo que había. 100.000 hectáreas se compraron en los gobiernos del Frente Amplio. Uno se hace la pregunta, ¿es hoy el instituto tal vez la piedra angular de una nueva reforma agraria, un nuevo concepto de reforma agraria? Yo no tengo ¿O nada tiene que ver con eso? No tengo la menor duda, porque además se ha avanzado muchísimo. Si uno estudia los procesos de reforma agraria en América Latina, que los hubo de todo tipo, color, desarrollo, hay que pensar que hasta el gobierno de Estados Unidos en la década del 60 promovía reformas agrarias en América Latina. Ahora, lo que sí tenemos claro es que el Instituto de Colonización y la visión que hoy se tiene con la propiedad social de la tierra recoge las experiencias de todo eso y se proyecta como una forma diferente de hacer una reforma agraria. ¿Y por qué digo esto? Si uno ve tal vez la reforma agraria más importante, la primera reforma agraria fue artiguista, que fue la que hacía referencia la colega tuya acerca del reglamento de tierra de 1815. Pero hubo un montón, y tal vez la más fuerte fue la Revolución Mexicana. 100 años después de aquella reforma agraria, de una guerra civil que fue por la tierra, terminó escasamente con resultados y se volvió a generarse una reconcentración de la tierra. En esta visión, el Instituto de Colonización, y con esta experiencia adquirida, sostiene que la mejor forma es que la tierra quede en propiedad social, quede en propiedad del Instituto de Colonización y que se le dé en usufructo al productor que accede a la tierra. Hay un cambio conceptual de tierra para el que la trabaja en tierra para todos y usufructo para el que la trabaja. ¿Y por qué usted cree que los partidos de oposición no comparten esa visión global de la tierra? Bueno, hay distintos intereses, hay distinta visión de la ruralidad. En el caso del Partido Colorado, lo ha dicho su exministro Martín Aguirre Zavala, él no cree en el Instituto de Colonización como una herramienta de desarrollo. Es más, fue de los que propuso cerrarlo. Cosa que va hasta contra su propia historia, porque fue, como le decía... Lo creó Berreta. Lo creó Berreta, en términos conceptuales lo aprobó Luis Valleverres, entonces sería una contradicción flagrante con la historia.
Ahora, creo que hay intereses diferentes. Ellos creen que un agro creciendo pero no desarrollando es viable para el país. Nosotros pensamos diferente, pensamos una ruralidad con gente y no solamente con producción. Ojo, gente que produce, porque muchas veces además se ha tomado al Instituto de Colonización como una suerte de lugar donde van los pobres del campo y ahí vegetan, y no nada más alejado de la realidad. Tenemos marca en productividad de leche, tenemos marca en productividad de azúcar, tenemos premios en estello con cabañas de ovina. Es decir, y podemos seguir, tenemos una productividad muy buena y en este momento se le está empezando a exigir además que los colonos, y sobre todo en algunos programas específicos, tengan una productividad. Por lo tanto, nosotros vemos al instituto como una herramienta de desarrollo rural y al mismo tiempo, y es obvio, los partidos tradicionales no lo ven, es más, lo ven como un enemigo a una visión que en definitiva se basa en la concentración y solamente en el agronegocio como única solución para desarrollar. Nosotros creemos en la producción familiar, creemos en que la familia del campo, viviendo en el campo, dándole las posibilidades, puede desarrollar y además hacer énfasis en lo que es soberanía y seguridad alimentaria. Berterretxe, en los próximos días se le pondrá coto a la extranjerización de la tierra. ¿Qué visión global tiene este tema? Hay un problema internacional de concentración de la tierra. Esto se ha estudiado. En el caso de FAO viene alertando algunas situaciones que son dramáticas, sobre todo en África y también en algunos lugares de América Latina. El primer coto que hay que poner y que se le acaba de poner a nivel legislativo es a que los estados, porque eso es una pérdida flagrante de soberanía, a que los estados sean los que compran tierra de otro estado, soberano además, ¿no? Y eso fue lo que se está votando en estos días en el legislativo y se promulgará a la brevedad. Esto permite hacernos de decisiones soberanas, en definitiva, y no arriesgar en un futuro donde nosotros estamos convencidos que el problema del agua y la comida son fundamentales para el desarrollo de la humanidad. Garantizar soberanía alimentaria. Exactamente. Eso nos parece fundamental. Creemos también que después habrá que trabajar cada vez más sobre el tema de concentración, que sigue siendo un problema, que sigue estando presente y que el instituto, yo creo que solamente el decir que en 10 años se compraron 100.000 hectáreas justifica y que además esas 100.000 hectáreas se soberanizaron porque se dieron a productores familiares, a asalariados rurales que son nacionales y que además se les pone definiciones políticas productivas y sociales como tener una productividad, pagar una renta subsidiada, pero pagarla, estar viviendo en el lugar, habitar. Nosotros hemos tenido algunos cambios en el paisaje humano rural que es fundamental. Si uno pasa por la Ruta 6 sobre el kilómetro 160 y algo y veía aquellos campos donde no había nada, donde el principal problema era que la escuelita rural del lugar se estaba quedando sin gurises. Hoy el principal problema es que nos faltan maestros para los gurises que hoy atienden los hijos de una colonia que está allá, que es la colonia de Reglamento de Tierra, ¿no? ¿Aspira usted a una política de Estado en materia de tierras en el mediano plazo? ¿Cree que el Uruguay no está preparado para acordar en un tema tan trascendente, no está maduro el sistema político? No, sin lugar a dudas. Es un asunto, para nosotros es casi que de vida o muerte, como nación. Porque nuestra base sigue siendo agropecuaria, nuestra base sigue teniendo la impronta de ser un país que, a pesar de que estamos mirando la ciudad vieja y el mar, somos un país que dependemos fundamentalmente de nuestra producción agropecuaria. En ese marco debería de haber una política de Estado. Lo que pasa es que hay visiones de país muy diferentes, hay visiones de 5 empresas dominando todo el país y creciendo y concentrando riqueza y recursos, y hay otra visión que es la que tiene el Frente Amplio, que es la de un desarrollo rural con gente en el campo, con menos problemas en la ciudad, porque la gente no se tiene que venir a la ciudad a mal vivir, sino que se puede quedar a vivir dignamente por opción, no por obligación, sino por opción a vivir en una ruralidad diferente, con logística, con camino, con electricidad, con conectividad. Hoy están pidiendo eso, con casa, con una vida digna para el que decide por decisión personal y familiar quedarse bien en el campo. Estamos dialogando con Andrés Berterretxe y volvemos enseguida.
Continuamos con la entrevista a Andrés Berterretxe. ¿Hay alguna dificultad con el despoblamiento de la campaña, tema que tratábamos en el bloque anterior? ¿Cómo se resuelve este tema? Pues nosotros tenemos la misma lógica que hay en todo el mundo. En general hay una migración de lo rural a la ciudad por un montón de motivos. La ventaja que tiene Uruguay es que todavía hay mucha gente que quiere quedarse a vivir en el campo y del campo y en clave de desarrollo rural. Nosotros habíamos evaluado que hay cerca de 5.000 aspirantes de tierra que en definitiva quieren quedarse a vivir allí en una lógica de ser pobladores rurales. Lo que hay que hacer entonces es darle todas las posibilidades y levantarle las restricciones para que esa gente pueda quedarse ahí. En ese caso, el Instituto de Colonización cumple un rol fundamental, pero no solo. ¿Qué restricciones? Y tierra la primera, financiamiento, acceso a las tecnologías, asesoramiento técnico, mercados. Es muy difícil. Yo tengo un ejemplo que siempre hago. En el caso de la caña de azúcar, donde hay una integración vertical gracias a la existencia de ALUR, nosotros tenemos una colonia, la colonia Raúl Sendic Antonacho en Bella Unión, que tiene unas 2.000 hectáreas y que alberga a varias decenas de ex trabajadores rurales del sindicato UTA. Lo que conocemos comúnmente como Peludo, donde tiene toda una historia desde la década del 60. Ahí se instalaron un montón de familias y que en algunos casos de esos grupos, pues son varios los grupos, tuvieron marca en productividad de azúcar. Y alguien me decía, bueno, es muy fácil, si vos le das la tierra, le das el agua, le das la genética, le das el asesoramiento técnico, es fácil. Bueno, se trata de eso. Justamente lo que nosotros tratamos de dar es levantar esas restricciones que se tienen. Pues si yo solamente le doy la tierra, lo mato. Es decir, posiblemente tenga profundos problemas. Entonces, cuando la sociedad en su conjunto, en un plan de desarrollo rural, define apostar a esto, los resultados se ven. Se les exige también, no es un cheque en blanco. Bueno, hay acciones concretas por parte del Poder Ejecutivo y de colonización de blindar al trabajador rural, al trabajador del campo. Y es lo que pasó con las 8 horas, por ejemplo. ¿Qué visión tiene del trabajador del campo, de ese logro que han reivindicado sectores sociales y políticos? Fundamentalmente lo acabo de vivir en una gira que hice por la zona este del departamento de Salto, donde acompañamos como observadores, no opinamos políticamente, sino que estuvimos presentes en la asamblea del sindicato de trabajadores de peones de estancia, que realmente hay un apoyo muy fuerte a mantener esos derechos que han conquistado después de 180 años de creación de una república independiente. Es demasiado tiempo para que enseguida se esté cuestionando además un derecho que como ciudadanos lo tienen. Hay una realidad que ha ido cambiando y hay un mejor posicionamiento de los trabajadores en general. A su vez, la posibilidad, no la obligatoriedad, pero la posibilidad de darle la opción a que puedan ser productores familiares. Y por eso también hay varios programas que se han dado hacia colectivos de asalariados rurales para el ingreso a distintos campos del Instituto de Colonización. De todas maneras, hay asalariados que quieren seguir siendo asalariados y tienen todo el derecho de tomar esa opción. Y en ese caso, sí, apoyarlo desde todas las políticas del Estado. De hecho, hay un convenio bien interesante entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, la Universidad de la República y 8 sindicatos rurales para hacer extensión en el marco de los asalariados rurales, que está teniendo muy buenos resultados. ¿Son suficientes las 8 horas? No, hay muchas más cosas. El otro día, en estas vueltas, nos comentaban algunos asalariados rurales de que, por ejemplo, tenían 2.500 hectáreas administradas por un solo trabajador rural en absoluta soledad.
o que había trabajadores rurales donde se les daba la casa habitación y no se les daba ni siquiera una cama. Tenían que llevar ellos lo que llaman el mono, que es una suerte de pequeño colchón y alguna ropa de cama, lo tiene que llevar el propio trabajador rural. Existen realidades en términos de seguridad y que en algo que también está lamentablemente discutido sobre la responsabilidad penal empresarial, donde en la ruralidad hay realmente problemas a resolver. Yo creo que en el tema de los trabajadores rurales, no solamente salarial, hay temas de condiciones de trabajo que todavía hay mucho por avanzar, ¿no? Hubo visiones regresivas respecto a las 8 horas de parte de algunos actores políticos. ¿Qué opinión le merece? Triste, realmente triste. Yo creo que si bien después se tuvieron que retractar porque vieron que políticamente no daba rédito, y que eso es más triste aún, porque en definitiva ni siquiera defienden sus propias convicciones, sino un termómetro electoral para decir qué es lo que tienen que decir o qué es lo que no tienen que decir. Nosotros, en cambio, estamos convencidos del derecho de los trabajadores, estamos convencidos de la visión de la dignidad del asalariado rural y el urbano también. En ese marco, la propia reacción de la gente hizo dar marcha atrás, y eso también valida la medida y valida el hecho de que los trabajadores están dispuestos a defender los derechos que van conquistando, ¿no? Brevemente, porque nos hemos quedado sin tiempo, Berterretxe, ¿qué visión general tiene de la política forestal que implementa el gobierno? Bueno, a nosotros nos tocó estar a cargo de la dirección forestal en el primer gobierno del Frente Amplio. Nosotros consideramos que la ley forestal es una buena ley, lo que era pésimamente reglamentada y con desviaciones brutales. En algunos casos cuestionables hasta desde el punto de vista de cómo hacer política, ¿no? Hacer política a medida de algún familiar que está en el sector, a nosotros nos parece por lo menos complejo. Había cosas que eran inauditas. Tuvimos que tirar abajo toda una reglamentación y hacer una reglamentación nueva. De todas maneras, yo creo que el modelo forestal imperante, con pocas empresas muy concentradas y de poco valor agregado, puede ser riesgoso. Yo creo en un modelo forestal mucho más diversificado, tanto en especies, en objetivos y en actores también. Es decir, que haya muchos más actores vinculados a la forestación y no que haya 10 empresas concentrando todo el patrimonio forestal. Ha habido muchas cosas que se han avanzado. Los asalariados forestales pasaron en el BPS de ser algo así como 2.000, se multiplicaron por 4 en los primeros 3 años. Esto fue porque hubo más trabajo forestal, pero también porque se obligó a una reglamentación en donde el Ministerio de Trabajo presionó para que los trabajadores estuvieran en caja, estuvieran en condiciones, tuvieran todos los derechos que tiene cualquier trabajador. Y de hecho hicieron punta, los trabajadores forestales en muchas cosas hicieron punta vinculada en las condiciones de trabajo. Creo que hay todavía bastante vueltas para dar en esto y medidas a hacer en función de un modelo forestal que sea mucho más integrador, mucho más equitativo, mucho más diversificado, tanto en lo productivo como en quién se apropia de una riqueza generada que en definitiva es de todo el pueblo uruguayo, más allá de quién la lleva adelante, ¿no? Muchas gracias por su tiempo, pero antes de despedirlo le quiero preguntar si le gusta la murga. Me gusta, sí, me gusta. Soy originario de La Teja. Bien carnavalero. Soy bastante carnavalero, no soy un experto en carnaval, sí, de ir al tablado durante todos los febreros. Y bueno, realmente en mi época pasé de ser hincha de La Soberana en sus primeros momentos, luego La Reina de La Teja, y hoy tengo cierta debilidad por Agarrate Catalina. Está bien, le comentaba porque en algunos minutos va a estar aquí en piso Guillermo Lamolle, por vista reconocido, así que Luciana, damos paso a Cultura Sur. Estamos dando inicio a
un nuevo espacio de Cultura Sur y hoy nos acompaña Guillermo Lamolle. Bueno, es nacido en Montevideo, es investigador científico, músico y compositor. Formado en ciencias biológicas, trabaja en la sección bioinformática de la Universidad de Ciencias. Ahora estoy dando clases en la ORT de bioinformática y estuve en lo de que vos decías, biomatemática hoy, porque estuve ahí también, estuve en el Pasteur. Uno anda, esto de ser biólogo es medio como ser músico, es un día en un lugar, otro día en otro. Ahí está. Y más o menos es lo mismo. Bueno, director de Murga La Gran 7 también. Y forma grupo Los Mareados. Los Mareados, que eso es más estable. Eso es más estable que lo otro. Sí, La Gran 7 tiene 20 y pico de años largos y Los Mareados también. Sí. Así que está. Bueno, sos una persona súper vinculada con la cultura y con la música popular. ¿Cómo se fusiona esto de tu actividad académica con todo esto? El secreto es no ser demasiado exitoso en ninguna de las dos, ¿no? Porque si sos demasiado exitoso te absorbe, en cualquier cosa te absorbe todo el tiempo y terminás lleno de plata y frustrado por todo lo que no pudiste hacer. Entonces hay que ir hasta por ahí, hacerse un poco el turro, ¿viste? Y bueno. Contame, ¿tenés proyecto futuro, un disco? ¿Me trajiste para mostrar? Sí, un disco ya es pasado porque acaba de salir, es la primera vez que va a salir en la prensa porque salió ayer, acá lo ven, no sé, un disco muy lindo, se llama Ciruelas, es verde, como pueden ver. Acá lo mostramos para acá, ahí va. Ahí. A pesar de que las ciruelas no son verdes, bueno, son esas magias del diseño. Y bueno, sale por Montevideo Music Group, acá estoy yo del otro lado, ¿no? Si lo abren, aparezco entero. Pero para eso hay que adquirirlo. Y bueno, está fresquito, adentro tiene canciones como todos los discos, pero canciones mías. Esa es la peculiaridad que tiene. ¿Estás tocando por varios lados? Estoy tocando por varios lados, presentándolo, he tocado en boliches y eso es donde a mí me gusta tocar, ¿no? Odio los teatros. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, te podemos ir a ver entonces, pero ahora podemos escucharte y deleitarnos un poquito. ¿Qué quieren oír? Contame vos, ¿qué querés? Algo, por ejemplo, te doy a elegir entre una canción que habla de perros o habla de insectos. La de perros elijo. Bueno, está. Se llama La Perrada. Yo tenía un perro viejo y un día se me murió. Cosas que tienen los perros se mueren, que los peló. Después tuve un perro nuevo, pero un día se escapó. Cosas que tienen los perros se pierden, que los parió. Ahora ladran dos perros en mi memoria doliente. Uno fue como un hermano y el otro medio pariente. Perro viejo y perro nuevo, nunca los voy a olvidar. Y eso que hoy tengo 4 y un gato para completar. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Nos reencontramos en 7 días.